Parecía una película de terror. Un hombre encontrado muerto dentro de su propia casa, rodeado de jaulas con serpientes, escorpiones y arañas. Pero no fueron las serpientes las que lo mataron. Tampoco fueron los escorpiones. Fueron los más pequeños de todos, sus arañas viuda negra. Picado una y otra vez, su veneno apagó su cuerpo, hasta que ya no se levantó. Esta es la historia del coleccionista que amaba a las criaturas mortales, hasta que se volvieron contra él. Vivía en un tranquilo barrio americano. Para la mayoría de las personas, era solo otro hombre reservado que se mantenía al margen. Pero dentro de su modesta casa había un mundo secreto, una colección privada de las criaturas más letales de la Tierra. Filas de acuarios de vidrio cubrían las paredes, llenos de escorpiones exóticos, serpientes venenosas y arañas que la mayoría de la gente solo ve en pesadillas. Y entre ellas, ocultas en la tenue luz, se encontraba su orgullo y obsesión. Las arañas viuda negra, cuerpos diminutos y brillantes marcados por un reloj de arena carmesí, su presencia apenas perceptible hasta que era demasiado tarde. Para amigos y vecinos, era un excéntrico inofensivo, pero tras puertas cerradas, caminaba por una delgada línea entre la fascinación y el peligro mortal. Cada comida, cada limpieza de esas jaulas, implicaba el riesgo de una mordedura que podía matar. Y sin embargo creía tener el control. Creía que lo respetaban, pero la naturaleza no respeta la propiedad. Y como el mundo pronto descubriría, las criaturas que amaba no eran mascotas. Eran depredadores, esperando el más mínimo error. A simple vista, las viudas negras parecen frágiles, casi delicadas, pero su belleza oculta a uno de los asesinos más eficientes de la naturaleza. Solo una gota de su veneno es 15 veces más potente que el de una serpiente de cascabel, una neurotoxina que apaga el cuerpo de adentro hacia afuera. Él lo sabía. Estudiaba sus hábitos, sus telarañas tensas como trampas mortales en las paredes de vidrio. Las observaba con fascinación mientras colgaban boca abajo, esperando que una presa se acercara demasiado. Admiraba la forma en que un solo golpe podía inmovilizar a un insecto en pocos segundos. Pero para él no era miedo, era atracción. Cada frasco, cada terrario que tenía, era un vistazo al poder bruto de la supervivencia misma. No se limitaba a coleccionar arañas, se rodeaba de ellas, como si su presencia venenosa le diera una sensación de control sobre la mortalidad. Y sin embargo no había barrera lo suficientemente fuerte para borrar la verdad. En esa habitación angosta llena de telarañas y sombras, había invitado asesinos a su casa. Asesinos silenciosos y pacientes. Y mientras su número crecía, también crecía la posibilidad de que un día él ya no fuera el coleccionista, sino la presa. Sucedió rápido, casi demasiado rápido para entender. Un movimiento distraído en esa habitación oscura y llena de cosas, un momento de distracción, y el coleccionista lo sintió. Una picadura aguda, como una aguja caliente que se clava en su piel. Luego otra, y otra más. Se echó hacia atrás instintivamente. Los ojos se dirigieron hacia la silueta negra que se retiraba a la esquina llena de telarañas. Una viuda negra. Su reloj de arena carmesí parpadeaba como una advertencia que ya no podía ignorar. Su mano ardía, el dolor se extendía en filamentos de fuego a lo largo del brazo. En pocos minutos, el veneno comenzó su silencioso trabajo. Sus músculos se tensaron, el pecho se apretó. La habitación que antes parecía su santuario se convirtió de repente en una trampa. Cada terrario, cada frasco, cada telaraña brillante lo miraba, no como maravillas de la naturaleza, sino como verdugos esperando su turno. Intentó calmar la respiración, pero cada inspiración el dolor no se quedó solo en su mano. Se extendió como un incendio. Su brazo se contrajo, los dedos se doblaron en garras que no podía soltar. Pronto su pecho se bloqueó, cada respiración se volvió un jadeo superficial. El veneno de la viuda negra no está hecho para matar de inmediato, sino para inmovilizar, para torturar. Y eso era exactamente lo que estaba haciendo. Sus músculos latían con oleadas de espasmos insoportables. Su estómago se retorcía como si estuviera apretado por un puño invisible, obligándolo a doblarse en dos. El sudor le corría por el rostro, su vista se nublaba. El pánico se apoderó de él. Tambaleó por la habitación, rodeado por el inquietante silencio de sus criaturas, los escorpiones que se movían en la arena,
las serpientes enrolladas detrás del vidrio, las telarañas que brillaban débilmente bajo la luz tenue. Observaban, o al menos eso parecía, mientras su guardián luchaba por mantenerse en pie. Quiso pedir ayuda, pero conocía la verdad. Su secreto era el veneno no cesaba, solo aumentaba en intensidad. Sus respiraciones se volvían cortas, agónicas y desesperadas. El pecho se apretaba como si una mordaza le estrujara las costillas. El corazón latía de manera irregular, golpeando contra el esternón en un momento, temblando débilmente en el siguiente. Tambaleaba en la habitación tenue, rodeado de jaulas de vidrio que tintineaban al chocar con ellas, sombras de colmillos y aguijones que temblaban en las paredes. Cada paso era más pesado que el anterior. Las rodillas cedieron, los músculos se contraían incontrolablemente, hasta que la fuerza simplemente desapareció. Cayó al suelo, jadeando en el polvo de su colección olvidada. Las arañas que tanto amaba permanecían silenciosas en sus prisiones de vidrio. Sus delgadas patas se movían como si supieran. Las serpientes apretaban sus espirales contra las jaulas. Los escorpiones se desplazaban en la arena. Su reino de asesinos observaba mientras su amo yacía moribundo, incapaz de moverse, incapaz de pedir ayuda. Su vista se reducía a un túnel. El mundo se limitaba al sonido de su latido irregular, que se ralentizaba, se debilitaba, hasta que no quedó nada. El hombre que había construido una vida rodeado de venenos y colmillos se había convertido en su última víctima. Y su cuerpo permanecería allí, frío, inmóvil y solo, hasta que alguien finalmente se topase con el horror oculto en su interior. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa. Cuando los vecinos notaron que habían pasado días sin verlo afuera, la preocupación creció. Finalmente alguien forzó la puerta, ¿no? Solo para ser golpeado por el sofocante hedor a descomposición. En el interior era el caos congelado en el tiempo. Jaulas de vidrio cubrían las paredes, algunas apiladas precariamente, llenas de arañas, escorpiones y serpientes. El aire era denso, cálido y vivo, con el ligero susurro de las patas sobre el vidrio. Y allí, en el centro de la habitación, yacía su cuerpo, pálido, retorcido y ya en fase de descomposición. Sus brazos estaban salpicados de hinchadas marcas de mordeduras, rojas y negras, señal del veneno que le corría en las últimas horas. Sus ojos estaban semiabiertos, fijados en una mirada congelada de agonía. Los rescatistas dudaron en acercarse. Cada paso en la habitación era una apuesta. Un movimiento equivocado y una araña podía escapar. Una jaula que se desliza y una serpiente podía atacar. Pero por muy sombría que fuera las autoridades entraron en la casa como si estuvieran entrando en una zona de guerra. Las linternas cortaban la oscuridad, iluminando terrarios de vidrio apilados como ataúdes contra las paredes. En su interior, las criaturas se movían. Viudas negras colgando de hilos delgados, tarántulas caminando inquietas, escorpiones tintineando en señal de desafío. Los rescatistas se movían lentamente. Cada respiración parecía peligrosa. Un solo frasco volcado por error y docenas de arañas venenosas podrían dispersarse en la sombra. La habitación no era solo una escena de muerte, estaba viva, llena de depredadores esperando en silencio. Un oficial susurró: «Esto no es una casa, es una trampa mortal». Manos enguantadas alcanzaron las jaulas, una por una. Algunas tapas estaban apenas aseguradas, otras oxidadas, haciendo que cada extracción fuera una apuesta. Las viudas negras, lisas y brillantes, pulsaban con amenaza bajo los rayos de luz. Cada captura parecía desactivar una bomba, excepto que aquí la mecha tenía colmillos. Cuanto más se adentraban, más surrealista se volvía la situación. Las serpientes siseaban desde los tanques de vidrio. Las sombras se deslizaban por el suelo. Incluso los oficiales más experimentados admitían que la escena parecía maldita, como entrar en la guarida de un hombre que había cruzado la línea entre fascinación y locura. Esta no era una colección ordinaria, era un arsenal viviente, y ya había reclamado a su dueño. Fuera de la casa, los vecinos se habían reunido, con el rostro pálido, susurrando incrédulos. Durante años habían saludado cortésmente, sin saber que solo un delgado muro separaba las habitaciones de sus hijos de una de las colecciones privadas más letales de América. Mientras los agentes sacaban cajas de arañas,
serpientes y escorpiones, la multitud quedó sin aliento. Algunos estaban catalogados como extremadamente venenosos. Otros eran desconocidos, con etiquetas escritas a mano, borrosas. Algunos terrarios no tenían etiquetas en absoluto. Una madre abrazó a su hijo y murmuró: «Podría habernos matado a todos sin siquiera quererlo». El pensamiento era escalofriante. ¿Y si solo una viuda negra se hubiera escapado, arrastrándose por las rejillas de ventilación o las tablas del suelo? ¿Y si una serpiente hubiera huido al patio? El peligro no solo afectaba al hombre que los custodiaba, sino que había estado acechando en todo el vecindario, invisible y silencioso. Las autoridades advirtieron que algunas arañas podrían haberse escapado ya. Las palabras difundieron el pánico entre la multitud. La gente miraba sus porches, sus jardines, imaginando de repente formas oscuras en cada rincón. En ese momento no solo se estaba procesando la muerte de un coleccionista excéntrico, sino la terrible revelación de cuán cerca había estado el vecindario de un desastre. La obsesión del hombre no solo lo había matado a él, había puesto en peligro a todos. El informe del médico forense eliminó todo misterio. El hombre no murió de repente, había sufrido. Su cuerpo mostraba las señales inequívocas del veneno de la viuda negra, pequeñas heridas punzantes y ardientes en las manos y los antebrazos donde las arañas habían picado. Pocos minutos después de esas mordeduras, la neurotoxina habría comenzado su feroz trabajo. Sus músculos se contrajeron, bloqueándose en espasmos tan violentos que podían romper huesos. El pecho se apretó como si estuviera atado con bandas de hierro. Cada respiración era una batalla. El abdomen se retorcía en calambres tan intensos que los testigos de las mordeduras de viuda negra a menudo los confunden con apendicitis. Pero no pidió ayuda. Rodeado de las criaturas que amaba, intentó soportar el dolor solo. El veneno se había extendido, quemando su sistema nervioso, transformando su cuerpo en una prisión de dolor. Cuando su corazón finalmente cedió, no estaba en paz. Su rostro estaba contorsionado, la piel brillante de sudor, el cuerpo rígido. Había quedado atrapado en una cámara de tortura privada creada por él mismo, y a su alrededor, en sus jaulas de vidrio, las viudas negras permanecían inmóviles. Su reloj de arena carmesí brillando en la luz tenue, ejecutoras silenciosas que observaban a su coleccionista sucumbir a su veneno. Entre todas las criaturas en su menagerie secreta, una se destacaba por su infamia: la araña viuda negra, pequeña, de aspecto frágil y casi delicado, pero dentro de su diminuto cuerpo se esconde uno de los venenos más potentes del reino animal. Una sola mordida inyecta suficiente neurotoxina para bloquear el sistema nervioso humano, enviando ondas de agonía a través de músculos y nervios. Las víctimas la describen como si su interior fuera exprimido, sus cuerpos secuestrados por una mano invisible. Rara vez mata si se recibe asistencia médica, pero si no se trata puede detener el corazón. Y esa es la cruel ironía. El coleccionista se rodeaba de peligro, confiado en sus habilidades, seguro de tener el control. Pero con las viudas negras no hay una segunda oportunidad. A diferencia de las serpientes o escorpiones que tenía, cuyos mordiscos a veces se podían sobrevivir, la mordida de la viuda es silenciosa, casi invisible, hasta que es demasiado tarde. Para el mundo exterior, eres. Cuando los rescatistas finalmente lograron abrir la puerta de su casa, entraron en una pesadilla. Cada pared parecía viva. Vasijas de vidrio llenaban la habitación, dispuestas en filas, llenas de escorpiones, serpientes y arañas, algunas comunes, otras tan raras que eran casi desconocidas fuera de los libros de texto. Pero eran las arañas las que dominaban la escena. Viudas negras, redback, incluso tarántulas, docenas de ellas, telarañas de seda que se extendían a través de sus jaulas como cortinas en una casa embrujada. El aire era denso, estancado, con el inquietante susurro de patas contra el vidrio. En el centro de todo lo encontraron, inmóvil. Su cuerpo mostraba las señales inequívocas de múltiples mordeduras, picaduras carmesí sobre la piel pálida. Las mismas criaturas que coleccionaba, estudiaba y admiraba se habían convertido en sus verdugos. La habitación que una vez alimentó su obsesión era ahora su tumba. Los vecinos dijeron luego que no tenían idea de lo que escondía dentro.
Para ellos era una persona silenciosa, reservada, pero detrás de esas puertas cerradas había un zoológico privado de depredadores letales, una obsesión que terminó de la manera más horrible imaginable. Esta no era solo una casa, era una trampa mortal que finalmente reclamó a su dueño. Para la mayoría de nosotros una viuda negra es una criatura a temer, a evitar a toda costa, pero para él era algo para conservar, estudiar, dominar. Su colección secreta era más que un pasatiempo, era una compulsión, una necesidad de rodearse de los depredadores más venenosos del mundo, como si cortejara a la muerte misma. Y al final, esa obsesión escribió su destino. Las arañas que alimentaba, las criaturas que admiraba, emitieron el juicio final. No era malicia, no era venganza, era instinto, la cruda ley de la naturaleza. Atacar cuando se está amenazado, matar cuando se está acorralado. Su muerte es una advertencia escalofriante. Algunas líneas nunca deberían ser cruzadas. Algunas criaturas nunca deberían ser mantenidas. Lo que comienza como fascinación puede convertirse rápidamente en obsesión, y lo que parece control a menudo es solo una ilusión. Él pensaba que podía dominar al mortal, pero al final el mortal lo dominó a él. Antes de irte, recuerda, estas historias reales nos recuerdan lo frágil que es la línea entre la fascinación y la fatalidad. Si este video te ha impactado, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para que nunca te pierdas la próxima historia de humanos y naturaleza que chocan de las maneras más impactantes. Y justo después nos sumergiremos en otro caso donde un día aparentemente normal se convirtió en un horror impensable. No querrás perdértelo, cuídate, ten cuidado, nos vemos en el próximo video. Florida, 2019. Una frenética llamada al 911 resuena en la línea del operador. Un hombre está en el suelo, atacado por un pájaro. Pero no era un pájaro cualquiera. Era un casuario, alto 6 pies, 130 libras. Las tranquilas calles secundarias fuera de Gainesville, Florida, ocultaban un secreto que la mayoría de los vecinos apenas comprendía. Detrás de una modesta cerca de una granja, Marvin Hajos, de 75 años, cuidaba animales diferentes a cualquier cosa que el estadounidense promedio esperaría ver. No criaba pollos, cabras ni ganado. Su pasión era mucho más extraña: aves exóticas, algunas de las más raras y peligrosas del mundo. Los visitantes describían la granja como fascinante e inquietante al mismo tiempo. Altas jaulas bordeaban la propiedad, llenas de loros, pavos reales, emús y, en el centro, 2 imponentes casuarios. A un ojo inexperto, parecían casi prehistóricos, gigantes de casi 2 metros de altura, incapaces de volar, con plumas negras como el carbón, cabezas turquesas y un casco grueso parecido a un yelmo que se alzaba sobre los ojos. No gorjeaban, siseaban, y cuando caminaban, sus pies con garras y aspecto reptiliano resonaban como algo salido de la era jurásica. Marvin los adoraba. Para él no eran monstruos, sino tesoros. Había pasado décadas coleccionando y criando aves exóticas, cuidándolas con la dedicación de un hombre que se sentía más en casa entre los animales que entre las personas. Los amigos decían que toda su vida giraba en torno a su bandada, que a menudo hablaba de su inteligencia, su misterio, su belleza, pero la belleza puede ocultar peligro. El casuario, en particular, tenía una reputación sin igual. Apodado el ave más peligrosa del mundo, poseía garras lo suficientemente afiladas como para destrozar a un hombre adulto en segundos. Los expertos en vida silvestre desaconsejaban tenerlos como mascotas, pero Marvin creía que su experiencia y cuidado lo mantenían seguro. Había criado a esas aves, las alimentaba todos los días y se había ganado su confianza. O al menos eso pensaba. En esa granja existía un frágil equilibrio entre un hombre que amaba criaturas exóticas y las criaturas exóticas que podían matarlo en un instante. Y en una mañana de abril de 2019 ese equilibrio se rompió. 12 de abril de 2019. El sol acababa de salir sobre Gainesville cuando Marvin Hajos salió de casa. A los 75 años, la mayoría de los hombres habría disfrutado de la jubilación, moviéndose más despacio,
dejando que las mañanas pasaran en paz. Pero no Marvin. Para él cada día comenzaba de la misma manera, revisando a los pájaros. Caminaba por la propiedad con un propósito tranquilo. Primero los loros, que gritaban por su desayuno. Luego los pavos reales, que se pavoneaban orgullosos a la luz de la mañana. Los emús silbaban suavemente, caminando nerviosos en sus recintos. Para Marvin, cada animal era un compañero, parte de la familia que había construido a lo largo de las décadas. Pero todo conducía a un solo lugar, el recinto del casuario. Dentro estaba Merry, el enorme pájaro de aspecto prehistórico que superaba en tamaño a Marvin. Las plumas negras como el alquitrán brillaban al sol. La cabeza de la criatura resplandecía con una piel azul brillante, con el casco que se erguía como una corona de hueso. Sus ojos, fríos, dorados, fijos, observaban cada movimiento de Marvin. Para los extraños un casuario era fuente de pesadillas. Para Marvin era rutina. Se movía lentamente, con calma, lanzando la comida y limpiando el terreno. Conocía los riesgos. Cada cuidador los conocía. Un paso en falso, una caída, un movimiento equivocado frente a esas garras afiladas como puñales, y el equilibrio de la confianza podía romperse. Pero Marvin creía en su vínculo. Había entrado en ese recinto 1000 veces. No era imprudente, estaba seguro de sí mismo. Lo que no sabía era que ese día, un solo paso en falso desataría una cadena de eventos que transformaría su rutina matutina en una escena de horror impensable. El casuario estaba observando, esperando, y Marvin estaba a punto de cometer el error fatal de bajar la guardia, solo una vez. La mañana era tranquila, demasiado tranquila. Marvin caminaba con cautela por el borde del área del casuario, con un cubo de comida en la mano. Había hecho este paseo innumerables veces, pero a sus 75 años su equilibrio ya no era el de antes. El terreno bajo sus pies era irregular, una mezcla de tierra blanda y raíces expuestas de los árboles que sombreaban el recinto. Un paso en falso. Eso era todo lo que hacía falta. El pie de Marvin resbaló, el cubo cayó con un golpe al suelo y su cuerpo se proyectó hacia adelante. En ese momento su mundo se volteó. Ya no estaba de pie, el cuidador calmado y en control. Estaba en el suelo, indefenso, tendido en el polvo, con la respiración entrecortada en el pecho. Y el casuario se dio cuenta. La cabeza del ave se levantó de golpe. Sus ojos dorados lo miraron fijamente. Para un casuario, una caída repentina significaba una sola cosa: debilidad, vulnerabilidad, una amenaza, o peor, una presa. Marvin se apresuró a levantarse, pero su edad lo traicionó. Sus movimientos eran lentos, inseguros. El casuario avanzó con pasos deliberados y poderosos, sus garras haciendo un tic-tac contra la tierra como cuchillos arrastrados sobre piedra. No era un ave de granja, era un vestigio viviente de la prehistoria, armado con garras lo suficientemente afiladas como para destrozar a un hombre con una sola patada. El corazón de Marvin debía latir con fuerza mientras se daba cuenta de lo que estaba pasando. Estaba atrapado en la peor posición posible, tendido en el suelo, cara a cara con el ave más peligrosa del planeta. El casuario bajó la cabeza, las plumas se erizaron, la garganta vibró emitiendo un sonido bajo parecido a un gruñido. Marvin había caído, literalmente, en una zona de muerte, y ahora el ave se acercaba hacia él. El casuario se lanzó hacia adelante. En un instante, el ave cubrió la distancia, su cuerpo imponente oscurecía el sol. Marvin apenas logró levantar los brazos antes de que llegara el primer golpe. El pie del casuario, un arma letal como la garra de un tigre, golpeó con una precisión aterradora. El dedo gordo interno, que terminaba en una garra en forma de puñal de 5 pulgadas, desgarró la carne como si fuera papel. El sonido era nauseabundo, un desgarro lacerante, seguido del grito de dolor de Marvin. La sangre salpicó la tierra mientras el casuario se retiraba, solo para golpear de nuevo.
Cada patada llevaba el peso de un ave de 59 kilos hecha para la violencia. No era un movimiento desordenado, era metódico, dirigido, como si el casuario supiera exactamente cómo neutralizar una amenaza. Sus alas se abrieron ampliamente para mantener el equilibrio y sus patas macizas presionaban hacia abajo una y otra vez, apuñalando y desgarrando. Marvin intentó rodar, intentó empujarse lejos, pero el cercado no ofrecía vía de escape. El casuario se cernía sobre él, implacable. Sus garras martillaban su torso. Se abrió una herida profunda en su abdomen. Sus respiraciones eran entrecortadas, desesperadas, mientras las garras lo cortaban. Durante décadas, Marvin había criado aves exóticas. Las había admirado, cuidado, incluso defendido. Pero ahora, el ave que había elegido tener, la que otros llamaban un dinosaurio viviente, lo estaba destrozando con furia prehistórica. El suelo bajo él era rojo. Su cuerpo se debilitaba con cada golpe. Y en esos momentos horribles, una verdad era innegable. El casuario se había convertido en el verdugo. Marvin yacía tendido en la tierra, su cuerpo desgarrado por heridas que sangraban libremente sobre el suelo. El casuario giraba a su alrededor, imponente, sin pestañear, su cuello azul moviéndose como un depredador que observa a su presa debilitarse. Cada intento de Marvin por levantarse provocaba un dolor punzante en el abdomen, donde las garras habían penetrado profundamente. Sus respiraciones se volvían entrecortadas. Cada inspiración una lucha, cada exhalación una rendición. El enorme ave inclinó la cabeza, estudiándolo con una inmovilidad inquietante. No necesitaba atacar de nuevo, el daño ya era catastrófico. El recinto, que antes era un espacio por donde caminaba con facilidad, ahora parecía una prisión. Las altas vallas lo encerraban, sin camino hacia la salvación, sin puerta a la vista. Las manos de Marvin, resbaladizas de sangre, cavaban débilmente la tierra mientras intentaba arrastrarse hacia la puerta. Solo unos pocos metros más, solo una oportunidad, pero su fuerza se agotaba más rápido que la sangre que abandonaba su cuerpo. Afuera, la granja estaba en silencio. Nadie escuchaba sus llamados, nadie corría a socorrerlo. El tiempo se estiraba en un silencio cruel, roto solo por la respiración entrecortada y el suave, pesado ruido de los pasos del casuario en el polvo. Marvin, el hombre que había pasado la vida entre criaturas exóticas, ahora estaba atrapado en la ironía más horrible. Morir no en las selvas salvajes de Papúa Nueva Guinea, sino en su propio patio, a merced del ave que creía comprender. En esos últimos minutos a solas, la granja se convirtió en un campo de batalla y el casuario, el vencedor indiscutible. La luz de la mañana se difundió sobre Gainesville, proyectando largas sombras en la granja de Marvin Hajos. Durante horas el casuario deambuló silencioso en su recinto, como si nada hubiera pasado. Pero justo más allá de la cerca, un horror esperaba ser descubierto. Fue un vecino quien primero notó que algo no estaba bien. La granja, usualmente animada por la presencia de Marvin, estaba demasiado silenciosa. No había movimiento ni señal del hombre que siempre estaba despierto al amanecer. Cuando llamó, no hubo respuesta. Y entonces lo vio. Dentro del recinto, el cuerpo de Marvin yacía inmóvil en la tierra. Su ropa estaba rasgada, la piel marcada por heridas profundas y anchas. El rojo vivo y terrible de la sangre había impregnado el suelo. Cerca, el casuario se erguía como una centinela, sus ojos penetrantes fijos en la escena que había creado. La llamada al 911 llegó rápidamente. Pánico, incredulidad y urgencia crepitaban en la línea. Hay un hombre en el suelo, ha sido atacado por su ave, es uno de esos casuarios gigantes. Los paramédicos corrieron al lugar, pero lo que los recibió fue el caos. No pudieron acercarse de inmediato. El casuario, 6 pies de músculos y garras, aún caminaba en el recinto, las plumas erizadas,
como desafiando a cualquiera a acercarse más. El ave que había herido a su dueño ahora vigilaba su cuerpo, un muro viviente de peligro. Solo cuando el ave fue distraída los rescatistas pudieron alcanzar a Marvin. Pero incluso entonces era demasiado tarde. Las heridas eran catastróficas, cortes en los brazos, el torso, las piernas. Las garras habían hecho su trabajo con brutal eficiencia. Marvin aún respiraba cuando lo alcanzaron, pero apenas. Cada respiración era superficial, se desvanecía. Sus ojos se abrieron solo por un momento, luego se cerraron. Mientras lo levantaban del suelo, la realidad se volvió clara. No se trataba solo de un accidente en la granja. Era algo primordial. Un hombre herido por lo que a menudo se llama un dinosaurio viviente. Una criatura que había transformado su pasión en su ruina. En pocas horas, la granja que Marvin había construido con orgullo fue sellada con cinta policial y el casuario, su ave preciada, ya no era solo un animal exótico. Era una prueba. Ver un casuario es como ver un vestigio de la prehistoria. Casi de 6 pies de altura, con un peso de hasta 130 libras. Este ave no es incapaz de volar por debilidad. Está hecha para la guerra. Un casco grueso similar a un yelmo corona su cabeza. Su cuerpo está protegido por plumas densas y ásperas que parecen cabello rizado. Pero son las patas. Las patas las que hacen que el casuario sea temido por encima de cualquier otro ave. Cada pata es como un resorte enrollado, capaz de impulsar al animal a través de la densa selva tropical a velocidades de hasta 30 millas por hora. Al final de cada pie, 3 dedos. 2 insignificantes. Uno absolutamente letal. Esa garra interna curvada como un puñal crece hasta 5 pulgadas de longitud. Afilada, sólida queratina. No solo corta, desgarra. Cuando un casuario ataca, patea hacia adelante y hacia allá abajo, clavando esa garra en la carne con la fuerza de un puñetazo de un peso pesado. Los cazadores de Papúa Nueva Guinea, que conocen a este ave mejor que nadie, dicen que puede abrir a un hombre desde el pecho hasta el estómago con un solo golpe. No es un mito, es anatomía. Marvin Ajos había tenido casuarios durante años. Admiraba su rareza, su belleza, su singularidad. Pero la admiración no elimina el peligro. Los expertos advierten que los casuarios son las únicas aves vivas hoy que realmente pueden matar a un ser humano sin dudar. Han destrozado perros, mutilado ganado, incluso hecho huir a cazadores en la jungla. El Guinness de los Récords los enumera como el ave más peligrosa del mundo por una razón. Y en el caso de Marvin, todo ese poder se concentró en un solo momento. Cuando cayó al suelo, vulnerable, y el casuario lanzó el ataque. No una vez, no 2, sino una y otra vez. Cada patada es una declaración de dominio. Cada golpe un recordatorio de que este ave, a pesar de haber sido criada en cautiverio, nunca perdió su lado salvaje y primordial. Durante décadas, la gente bromeaba diciendo que los casuarios parecían dinosaurios modernos. A medida que la noticia se difundía, la propiedad se convertía en una escena de pesadilla. Llegaron los agentes y los oficiales de vida silvestre, pero no había calma, solo tensión, porque mientras Marvin Ajos yacía moribundo, el casuario seguía patrullando el recinto, un ave capaz de destrozar a un hombre con un solo golpe y que acababa de hacerlo. Las autoridades sabían que no se trataba de enfrentar a un perro callejero o incluso a un caimán salvaje. El casuario era impredecible, rápido como un rayo y capaz de atacar a cualquiera que se acercara demasiado. Los agentes rodeaban cautelosamente el recinto, con las armas listas, cada mirada fija en el imponente ave que caminaba de un lado a otro a pocos metros. El casuario siseaba, su llamado profundo y retumbante resonaba en la granja. Su largo espolón central, parecido a una garra, 5 pulgadas de hueso curvado y afilado como un cuchillo, raspaba contra la tierra. Para los oficiales ya no era un animal exótico, era un arma viviente, un recordatorio de por qué esta especie es llamada el ave más peligrosa del mundo. Pero había otra complicación.
El ave no era salvaje, era propiedad privada. La ley de Florida lo consideraba un animal en cautiverio, y eso significaba que las autoridades no podían simplemente irrumpir y matarlo. Tenían que inmovilizarlo, sedarlo y trasladarlo, sin perder otra vida en el proceso. Así que el plan cambió. Los agentes de vida silvestre trajeron equipo especializado, dardos tranquilizantes y jaulas reforzadas. Acercarse lo suficiente para disparar era como acercarse a un depredador listo para atacar. En cualquier momento, un movimiento en falso podría hacer que el casuario saltara, garras al frente, listo para destrozar a quien estuviera en su camino. Finalmente, después de horas de maniobras tensas, el dardo tranquilizante dio en el blanco. El casuario tambaleó, emitió un sonido gutural y cayó. Solo entonces los agentes se acercaron para asegurarlo, con las manos temblorosas, la adrenalina aún corriendo, sabiendo que acababan de inmovilizar al mismo ave que había quitado la vida a su dueño en segundos. Para los vecinos y rescatistas que observaban, la imagen era escalofriante. Un ave de aspecto prehistórico, atada, llevada en una jaula. Un asesino contenido, pero no destruido. Marvin Ajos ya no estaba. El casuario que había criado estaba vivo, sedado y destinado a ser trasladado. Pero la pregunta resonaba más fuerte que nunca. ¿Por qué se había permitido que una criatura así viviera en una granja de Florida en primer lugar? La noticia de la muerte de Marvin Ajos se difundió rápidamente, acompañada de incredulidad. Un casuario, un ave que la mayoría de los floridanos solo había visto detrás de vidrios reforzados en un zoológico, había matado a un hombre en su propio patio. Para muchos parecía demasiado extraño para ser verdad, pero no era ficción, era una realidad macabra que rompió la tranquilidad de una comunidad en Gainesville. Los vecinos hablaban en voz baja, recordando al imponente ave con el cuello azul eléctrico y el casco parecido a un cuerno. Algunos lo habían visto ocasionalmente caminando junto a la cerca, pero nadie imaginaba que pudiera ser letal. Ahora, el miedo se extendió por la zona. Si este ave podía matar a su dueño, ¿qué pasaría si se escapara? Los periodistas se volcaron en la granja, con cámaras que filmaban las cercas rudimentarias, los corrales abiertos y las jaulas que de repente parecían demasiado frágiles para contener a una criatura capaz de destripar a un ser humano. Los padres apretaban más fuerte a sus hijos. Los residentes pedían respuestas. ¿Cómo era posible que un ciudadano privado pudiera legalmente tener un animal así? Las leyes de Florida sobre animales exóticos fueron inmediatamente cuestionadas. Los casuarios estaban clasificados como fauna silvestre de clase Zoto. Peligrosos, sí, pero aún legales de poseer con el permiso adecuado. Esto dejó al público atónito. Un ave considerada tan letal como tigres y cocodrilos podía mantenerse en un corral en el patio de una casa, a pocos pasos de los vecinos. Las autoridades de vida silvestre defendieron su supervisión, subrayando que Ajos poseía las licencias apropiadas. Pero para muchos ese era el problema. La ley había permitido que un hombre de 70 años tuviera uno de los animales más letales del mundo, y ahora había pagado con su vida. Mientras los titulares de los medios definían al casuario como el ave más peligroso del mundo, una ola de horror se extendió más allá de Florida. Medios internacionales desde Londres hasta Sydney reportaron la historia con la misma mezcla de shock e incredulidad. La gente comparaba al casuario con un dinosaurio viviente y las imágenes de sus garras en forma de puñal se volvieron virales. Pero más allá de los titulares sensacionalistas, los locales enfrentaban un sentimiento de inquietud. No había sido un accidente en un safari o en una jungla lejana. Fue una muerte causada por un depredador prehistórico criado en una granja suburbana de Florida. Y la pregunta que atormentaba a la comunidad era escalofriante. ¿Habría esta tragedia puesto al descubierto una falla en la delgada línea que separa a los humanos de los depredadores salvajes que intentan domesticar? Para entender la tragedia, hay que entender a Marvin Ajos. A los 75 años no era un adolescente temerario en busca de peligros,
sino un criador experimentado que había pasado décadas rodeado de criaturas exóticas. Los amigos lo recordaban como un hombre tranquilo, pero consumido por su fascinación por animales raros e inusuales. Para Marvin, los casuarios no eran monstruos, eran maravillas. Los criaba con orgullo, mostrando a los visitantes esas extrañas aves casi alienígenas, como si compartiera tesoros de otro tiempo. Pero la pasión puede convertirse en obsesión. Los vecinos a menudo se preguntaban por qué mantenía criaturas tan impredecibles en una granja protegida solo por una cerca de malla metálica que las separaba del mundo exterior. Marvin desestimaba las preocupaciones, insistiendo en que conocía su comportamiento, que podía manejarlos, y durante años lo logró, hasta la mañana en que un simple paso en falso, una caída al suelo, borró toda ilusión de control. La ironía fue brutal. El hombre que había dedicado los últimos años de su vida a proteger y cuidar a una de las aves más peligrosas de la naturaleza fue abatido no por malicia ni por imprudencia, sino por el mismo animal en el que había depositado su confianza. El casuario hizo lo que había nacido para hacer: reaccionar con una fuerza violenta y primitiva. Después, quienes lo conocían quedaron divididos entre admiración e incredulidad. Marvin fue una víctima de su propio amor audaz por la fauna salvaje, o una historia que advierte sobre cómo la devoción hacia criaturas peligrosas siempre tiene un precio. Su muerte obligó al mundo a mirar más allá del encanto exótico y enfrentar la dura realidad. Incluso en cautiverio, incluso con años de experiencia, algunos animales no pueden ser domesticados. El casuario a menudo es llamado un dinosaurio viviente, y en la muerte de Marvin Hajos ese título pareció inquietantemente cierto. Alto más de 1,80 m, armado con garras en forma de puñal capaces de cortar la carne con un solo golpe, este ave es el recordatorio de una naturaleza de un tiempo en que la supervivencia se conquistaba con la fuerza bruta y la agresividad. No negocia, no duda, reacciona. El final de Marvin no fue solo un accidente raro, fue una lección brutal grabada en la carne. Un tropiezo, un instante de vulnerabilidad, y el instinto prehistórico del casuario emergió, imparable. Lo que ocurrió en esa granja de Florida no fue malicia. Fue la naturaleza que se reveló, sin máscaras, por lo que realmente es: indiferente, peligrosa, incontrolable. El mundo miró incrédulo. Un hombre que dedicó su vida a los animales exóticos fue derribado por la misma criatura que creía comprender. Su historia se convirtió en una advertencia grabada en los titulares de periódicos de todo el mundo. No importa cuánto creamos haber encerrado la naturaleza, la salvajismo siempre espera, paciente, antigua y lista. Marvin Hajos fue recordado como un hombre que amaba con intensidad, pero que en sus últimos momentos demostró el precio de amar algo que nunca estuvo destinado a ser poseído. Marvin Hajos creía que sus casuarios eran compañeros. Al final, uno de ellos demostró ser un asesino. Su muerte fue tan rápida como impactante, un recordatorio de que algunas criaturas permanecen indomables para siempre. Si esta historia te ha impactado, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nunca nuestro próximo análisis sobre los encuentros más inquietantes entre humanos y la naturaleza salvaje. Y próximamente, otro relato en el que la vida ordinaria choca con un terror extraordinario. Quédate con nosotros. La próxima historia te perseguirá.